Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Todo se sabe. Yo soy Milagros Leiva y lo que hoy puedo comentarles es que el gabinete de la reconciliación todavía está en plena cocina, se está armando, es un rompecabezas bastante serio porque evidentemente se exigen cambios y la mirada va a estar sobre este nuevo gabinete que de hecho va a ser presidido por Mercedes Arauz. Lo que sí queda clarísimo hoy es que Jorge Nieto no es más el ministro de Defensa, ha renunciado y no se sabe quién lo va a reemplazar. Por ahí se habla de que será un miembro de las Fuerzas Armadas, no tenemos claro todavía quién sería, pero se va uno de los ministros más políticos de este gabinete y de este gobierno. Jorge Nieto comenzó con el Ministerio de Cultura, antecedió a Salvador del Solar, fue un muy buen ministro de Cultura. De hecho, es uno de los hombres que más sabe de política y que sabe de historia. Para mí es uno de los hombres más cultos e ilustrados del gabinete. Lo vamos a extrañar, espero que regrese a Todo se sabe ya como analista político. Yo lo conocí a Jorge Nieto como un buen analista político, luego pasó a ser ministro de Cultura y luego ministro de Defensa. De hecho, él con su trabajo en los trabajos de rescate después de los estragos del Niño Costero, de alguna manera permitió también una mayor reconciliación entre el pueblo peruano y las Fuerzas Armadas. Y bueno, se va. Parece que no estuvo absolutamente de acuerdo con las formas como se dio el indulto humanitario a Alberto Fujimori, y sería el tercer ministro que se fue. Carlos Basombrío, que está en cura de silencio, lo estoy buscando por mar, cielo y tierra y no lo encuentro. Salvador del Solar no está en el Perú, también lo estoy buscando por mar, cielo y tierra, también se fue. Y hoy Jorge Nieto, los tres evidentemente de una ideología más pegada a la izquierda, ¿no? Y vamos a ver qué sucede. Queda claro que Yufra se queda, Ana María Choquehuanca aparentemente también se queda en el Ministerio de la Mujer, se quedaría Cayetana Aljovín, por supuesto se queda Mercedes Arauz, que es un personaje político que está sorteando una ola realmente pantanosa porque le está cayendo de todo tipo de misiles descalificadores. A ver, a mí me recuerda mucho la etapa en la que Mercedes Arauz llegó a la vida política cuando ella fue primero ministra de Comercio Exterior, ¿no es cierto?, en el gobierno de García. Y una mujer que impulsó mucho el trabajo de PROMPERÚ y de todo lo que significó el impulso para Machu Picchu. Pero a mí lo que siempre me generó, me llamó la atención en el tiempo de Arauz fue cuando ella fue nombrada ministra de Economía. Cuando ella fue nombrada ministra de Economía, yo nunca había escuchado tantos adjetivos machistas, discriminadores, prejuiciosos contra una mujer. Por supuesto decían que ella iba a perder todo lo ganado hasta entonces, porque ¿qué sabía ella para ser ministra de Economía? Así fue como empezó su escalada en el poder, ¿no? Y salí a defenderla públicamente, porque si algo a mí me molesta son los prejuicios y sobre todo con las mujeres. Y entonces ahora, bueno, luego saben toda la historia, Mercedes Arauz fue una buena ministra de Economía, claro, tuvo que enfrentar un terrible momento como fue Bagua en el gobierno de García, y fue una ministra que duró mucho y luego fue candidata a la presidencia, maltratada por el partido aprista, hay que decirlo, y desapareció de escena hasta que Pedro Pablo Kuczynski la convoca para ser vicepresidenta, la segunda vicepresidenta, primero Martín y luego Martincito y Mechita, los seguros de Pedro Pablo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que hay todo un grupo que ha puesto los misiles teledirigidos hacia la figura de Mercedes Arauz para deslegitimarla, imagino que para ponerla contra las cuerdas, para intentar hundirla, y ella no está dando más declaraciones. La última vez que la he entrevistado ha sido el lunes pasado, me parece. Intenta
ella misma dice que su mayor interés es entrar en una etapa de reconciliación y de bajar la temperatura de la rabia, que nunca hace bien. Vamos a ver qué sucede, porque será sobre el nuevo gabinete en el que estén cifradas varias expectativas, varias críticas. Va a ser complicado y vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Lo otro que les quería comentar es que Kenji Fujimori, bueno, hoy día ha tuiteado. Por favor, señor, si usted me puede ayudar a ver lo que ha hecho Kenji Fujimori. Kenji manda pues muchos mensajes miren lo que pone. Hoy me reuní con los Avengers. Este Kenji se pasa, por Dios. Los héroes, dice, que salvaron la democracia y cambiaron la historia. Mi eterno agradecimiento por su valentía. Hashtag reconciliación igual reestructuración. Entonces, yo quiero que presten atención a esto que ha escrito Kenji, ¿no? A ver, primero, yo también voy a verlo más cerca porque cada vez la edad me está pasando una factura impresionante y ya no veo tan bien. Bueno, entonces, veamos a los personajes. Pero un momentito, señor director, ¿dónde está mi papelito de los Avengers? Me estoy perdiendo. ¿Dónde está mi papelito de los Ahí está. ¿Quién es Kenji Fujimori? Kenji Fujimori sería Thor. Claro. El indestructible Thor. Miren, él mismo se ha autonombrado, se ha autodenominado Thor. Por favor, sigamos con los personajes. Según Kenji, Hulk, uno de los superhéroes, es Bienvenido Ramírez. O sea, Bienvenido Ramírez es el increíble Hulk. Ya, muy bien. Es rabioso Hulk, ¿eh? Bienvenido Ramírez, cuando lo sacan de quicio a Hulk, ustedes ya saben todo lo que ocurre con este Avenger, ¿no? Sigamos, por favor. Guillermo Bocángel, según Kenji Fujimori, es Iron Man. ¿Saben qué? Es que yo veo la película de Iron Man y luego veo a Guillermo Bocángel y digo, ¿será tan poderoso como Iron Man? Bueno, no lo sabemos. Sigamos, por favor. Clayton Galván, según el señor Kenji Fujimori, Thor, es Ojo de Halcón. ¿Qué tal? ¿A qué tal? Esto es demasiado divertido, por Dios santo. Ojo de Halcón, ya. Sigamos, por favor. Marvin Palma es Capitán América. Capitán América. No, yo luego creo que tenemos que vestirlos a todos a ver si se parecen, ¿no? Capitán América, muy bien. Sigamos con el otro Avenger. Estos son los superhéroes de Kenji. Lisbeth Robles es Supergirl, la super chica, ¿no es cierto? Ella es la congresista, por supuesto, albertista, kenjinista, Supergirl. Sigamos, la otra Avenger. Marita Herrera es la bruja escarlata, ¿no? Ahí está. Bueno, es guapa también Marita Herrera. Ella también tiene sus superpoderes, según Kenji Fujimori. Sigamos. Ella me interesa que ustedes sepan qué es lo que ha pasado con Marisa García. Marisa García es la Mujer Maravilla. Muy bien. Ahora les cuento qué está pasando con esta señora. Marisa García es otra Avenger. Es otra de las 10 heroínas que dice Kenji han salvado la democracia. Sigamos, por favor. Sonia Echevarría es la Viuda Negra. ¿Qué tal? ¿Cuál es el poder de la Viuda Negra? ¿Alguien me puede recordar de esta Avenger? El veneno, ¿no? Pero es una espía ella, ¿no? La Viuda Negra es una espía, me parece que es súper mortal y tiene una rapidez alucinante, ¿no? Creo que es este Avenger. Ya, a ver, otro, por favor. Sigamos. Esta es la última. Estelita Bustos, ¿quién es? Miss Marvel es Estelita Bustos. Miss Marvel es... muy bien. Miss Marvel, Estelita. Ya, ahora por favor, regresemos un poco a la... es que esto es bien sintomático. Por favor, regresemos al tuit de Kenji. Ya han visto todos los Avengers, ya saben quién es quién, ¿no? Ahora Keiko va a tener que sacar también sus propios... Eso es, por favor, hoy me reuní con los Avengers, los héroes que salvaron la democracia, o sea, los que salvaron a PPK a cambio del indulto
No lo contesta Kenji. Mi eterno agradecimiento por su valentía. Y esto es muy importante que tomen nota. Reconciliación igual reestructuración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la señorita Marisa García, que Marisa García era la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla ha dado hoy día una entrevista. Yo la estoy buscando ya también por Mar, Cielo y Tierra, pero bueno, no lo ubico. Algún día la voy a encontrar. ¿Qué ha dicho ella? Y Kenji también lo ha dicho. Reestructuración igual a reconciliación, porque quieren que se vayan los asesores de Keiko, Figari y Guevara. Quieren chao. Y otra cosa, quieren que los nuevos delegados de las regiones sean elegidos por voto fujimorista y no por dedocracia y no por la dinastía, bueno, no por el dedo de Keiko ni de sus asesores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Marisa García hoy día ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho, punto 1, que no van a permitir que los castiguen porque es un voto de conciencia y porque nunca la bancada dijo que tenían que hacer un voto disciplinado ni alineado y que se acabó la tiranía de Keiko. 2, han dicho que no van a permitir que sigan castigando a Kenji y que exigen el levantamiento de la sanción de Kenji. Y ha dicho además en esta entrevista que le ha dado a Perú 21 algo muy importante. Por si acaso, sin nosotros ya no tienen mayoría contundente. Y nosotros somos 10 y nos están llamando para que regresemos, para que por favor no nos vayamos. Pero no cuentan con que hay varios que se quieren venir con Kenji. Eso es lo que ha dicho. La Mujer Maravilla también ha dicho que Alberto Fujimori se convertiría en el asesor político de ellos, de los Avengers, y que como es mayor y no está tan bien de salud, no va a tener una, ¿cómo se dice? Una actividad frenética. Sería el colmo, ¿no? Sería el colmo porque se supone que lo han indultado porque está muy enfermo, pero que sí se va a convertir en el asesor. Y que ella cree que basta ya de que Keiko y compañía les falten el respeto. Entonces, en conclusión, Keiko y la bancada mototaxi están pues como, ¿qué van a hacer ahora? Eso es no han sido convocados a las reuniones. Dice que están absolutamente aislados y que ellos esperan una solución pacífica, pero ¿qué significa reconciliación? Igual reestructuración. Pasa por votar a Pierre Figari y pasa por votar a Ana Vergara, los asesores de Keiko Fujimori, según ellos los responsables de la derrota de no haber llegado a Palacio de Gobierno. Así estamos, señores. Eso es lo que está pasando en el Fujimorismo. Kenji Fujimori, mientras tanto, está pues gozando de su poder, porque ha demostrado que tiene poder, logró que por 10 votos no vacaran al presidente Kuczynski. Incluso bromean con que Kenji sería el nuevo ministro de Agricultura. Estaba absolutamente descartado, pero esa es la verdad de la milanesa en Fuerza Popular. ¿Quién se opuso en todos los tonos al indulto? Y además ha escrito y ha dado entrevistas y ha dicho que lo que ha sucedido es un indulto político y no un indulto humanitario. Es Roger Rodríguez. Roger Rodríguez es el exdirector general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y él ha dicho lo siguiente: todo esto, porque escribió una carta lapidaria, contundente a Enrique Javier Mendoza Ramírez, y en pocas palabras le dijo que todo lo que habían hecho prácticamente era un teatro y que no se podía permitir, porque en tiempo récord, en 13 días, se decidió un indulto humanitario como nunca antes había sucedido en la historia del Perú, y que el estado de salud de Fujimori no demandaba un indulto humanitario, y que él es el primero en decir que nadie debe de morir en la cárcel si es que realmente se está muriendo, pero que lo del chino ha sido literalmente un cuento chino. Entonces Roger Rodríguez está hoy en el programa porque yo sí quiero escucharlo. Quiero saber todas sus apreciaciones sobre lo que ha ido sucediendo con este indulto, que hoy está pues en tela de juicio y está en un franco análisis en varias instituciones nacionales e internacionales.
Doctor Rodríguez, buenas noches, bienvenido a Todos se Sabe. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Usted considera entonces que este ha sido un indulto político y no un indulto humanitario? Me gustaría que por favor nos explique por qué. Para que un indulto humanitario pueda darse hay que cumplir una serie de condiciones que no las ha inventado nadie, están previstas en las normas. El artículo 31 del reglamento exige que para que esto pueda darse, y eso se da así desde que la reforma se produjo en el 2010, la enfermedad debe ser avanzada, progresiva, degenerativa, incurable, y las condiciones carcelarias tienen que agravar la condición del interno de forma tal que esté comprometida su vida, su salud, su integridad personal. Dadas que esas son las condiciones, desde que se produjo la reforma Milagros, nunca una persona con un cuadro de arritmia, de hipotensión, de hipertensión, mereció un indulto humanitario. ¿Por qué? Porque no califica para esas condiciones. O sea, digamos que esas condiciones no son lo suficientemente graves como para mandar a un interno a su casa. ¿Cuáles son las condiciones que usualmente se presentaban para que esto se entienda como calificado para conceder el indulto humanitario? No te voy a hablar de casos antiguos. Es cuestión de revisar los indultos humanitarios que se dieron el 23 y el 24 de diciembre. Cirrosis hepática, cáncer terminal, una persona con un cuadro neurológico postrada en una cama, una persona que tuvo que merecer la amputación de un brazo como consecuencia del avance de un cáncer, ese tipo de cuadros, VIH, por supuesto, entre otras circunstancias. Pero acá hay un agregado fundamental, Milagros. Las condiciones carcelarias, porque hay un I en el reglamento, es todo lo que te he mencionado, y las condiciones carcelarias tienen que agravar las circunstancias. Revisemos los indultos. ¿Cuál es, he entendido que es una condición que agrava la situación del interno? Hacinamiento. Un tema de infraestructura. Barbadillo, Milagros, tiene las mejores condiciones carcelarias, no del Perú, de la región. El ex interno Fujimori tenía un cuarto con televisor, con libros, por supuesto con una radio, un tópico para 24 horas de atención, solamente concentrado en él. 24/7. Así es, ¿no? Con una distribución de tiempo, evidentemente, en su sesión de atención. Un cuarto para que pinte, todo un espacio para que pueda cultivar sus plantas, un espacio para atender visitas. Él escogía qué comer, recibía visitas cuando gustaba. Esas condiciones carcelarias, yo creo que cualquier persona de buena fe no estaría dispuesta a aceptar que califican para la concesión de un indulto humanitario. Has dicho bien en introducción, Milagros, que enfaticé y me cuidé de hacerlo, de que yo soy una de las personas que sostiene que efectivamente una persona no debe morir en la cárcel. Usted ha dicho en efecto, y por eso quería precisarlo, porque no es que usted dice se tiene que morir esa persona en prisión. Yo no me hubiese negado a considerar seriamente la posibilidad de un indulto humanitario si las circunstancias lo justificaban, y sobre todo si no había apreciado además que existiendo una posibilidad jurídica intermedia, acá se ha pretendido decir que o se moría en la cárcel o se le indultaba. Se planteó una posibilidad que a nivel comparado es muy conocida, Milagros. Una persona que no puede continuar en la cárcel, pero que no merece por X motivo, probablemente por la gravedad de los crímenes que cometió, ser indultada. Continúa la ejecución de su pena en su casa. Pero a ver, una pregunta, doctor Rodríguez. Usted además en su carta ha dicho que las emergencias recientes de Alberto Fujimori carecen de verosimilitud para que se le otorgue un indulto humanitario. Yo quiero aterrizar en este terreno porque se le vio, ¿no es cierto?, a Fujimori últimamente yendo con mucha continuidad, siendo trasladado a las emergencias. De hecho, bueno, disculpará, yo no estuve en el país, pero luego he visto los reportes cuando me puse al día. Me parece que en la última salida, cuando él va a la clínica, incluso creo que su hijo Kenji lo acompaña, ¿no?, en la ambulancia. Y entonces, claro, la gente se pregunta, pero Fujimori estaba yendo recurrentemente últimamente a que lo atiendan de emergencia. ¿Usted no cree que su salud se estaba deteriorando, que estaba entrando de repente en una etapa de gravedad que el presidente Kuczynski ha considerado mejor que se vaya a su casa?
No, no lo creo. ¿Por qué? Tuve ocasión de ser miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales el 2013. En esa ocasión, como señalo efectivamente en la carta también, fui testigo de excepción de cómo él pretendió, se ha pretendido decir que yo decía que había todo un contexto en donde se pretendía manipular la realidad. No, él. ¿Quién él? Alberto Fujimori. Fujimori pretendió manipular la realidad. ¿Cómo? Sostuvo primero que padecía cáncer terminal, lo cual fue desvirtuado por todos los oncólogos que revisaron su caso. Luego atenuó la consideración y dijo que solamente había sido antes operado de cáncer. Bueno, se le hizo el análisis y el cáncer, si se mantenía, estaba absolutamente controlado y en todo caso claramente no estaba en una etapa avanzada como exige el reglamento. O sea, Alberto Fujimori, eso le quería preguntar, doctor Rodríguez, no tiene cáncer terminal. No. No tiene cáncer terminal y no tiene cáncer ni siquiera en un estadio avanzado, ni siquiera en un estadio latente. Ha sido las operado lesiones en la lengua, 5 veces por una lesión en la lengua. Sí. Okay. Pero esa figura está en este momento absolutamente controlada como lo estuvo el 2013. Se decía que esto se iba a agravar, ya estamos en el 2018. El cuadro no se ha agravado. Dijo además que era una persona con depresión tendiente al suicidio. Eso está escrito. Con depresión tendiente al suicidio. Él escribió eso. Eso estaba en el escrito de su solicitud. Eso fue desvirtuado por todos los psiquiatras que consideraron su caso, incluso por el presidente de la Asociación Psiquiátrica de entonces, que en ese momento, te confieso, se me escapa el nombre, se desvirtuó. Esta suma de consideraciones, hace muy poco, Milagros, el periodismo ha sido testigo de eso, se decía que ya iba a ser dado de alta. Probablemente porque ya la vergüenza había llegado hasta cierto punto. Esto ha menguado y ahora se está diciendo que no, que va a salir en unos días. Pero desde el interior del hospital se decía que al día siguiente de salir el indulto, al interno Fujimori se le iba a dar de alta. Yo no he visto así nomás un cuadro de una persona que está en cuidados intensivos y que a las 24 horas se considere siquiera la posibilidad que pueda salir de alta. Bueno, de hecho, cuando empezamos a cubrir esa información, a mi regreso, a mí me llamó mucho la atención esto que se pudiera grabar, que el propio interno, ya indultado, pudiera hablar si estaba en cuidados intensivos, porque además, doctor Rodríguez, yo he tenido a mi madre muchos días en cuidados intensivos y sé lo que es entrar a esa zona en una clínica o en un hospital. Luego el doctor Aguinaga ha aclarado que no es cuidados intensivos, sino cuidados intermedios, ¿no? Digamos, ha precisado más y que todavía no va a ser dado de alta. Pero usted ha agregado una palabra que es grave. Usted ha dicho no es verosímil. O sea, usted nos está diciendo, doctor Rodríguez, que Fujimori nos ha mentido, que él puede inventar una arritmia, que él puede inventar problemas cardíacos, o sea, que nos han metido un cuento chino. ¿Eso nos está diciendo? Yo no sostengo que el cuadro médico cardiológico sea necesariamente falso. Lo que sostengo es que aún siendo cierto, ese cuadro no califica para un indulto humanitario. Menos aún bajo las condiciones carcelarias en las que él se encontraba. Que se muestre, Milagros, un caso, desde la reforma en el 2010, en que un cuadro médico de esas características justificó un indulto humanitario. Cuando se levantó el tema del cáncer, es decir, quedó desvirtuado el tema del cáncer en el 2013. Cuando quedó desvirtuado el tema de la supuesta depresión con tendencia a suicida del 2013, ¿sabes qué fue lo que quedó? Lo que ahora aparece. Y se dijo en ese momento que eso ya justificaba un indulto porque lamentablemente esto iba a acarrearle la muerte muy prontamente. Yo soy no la última persona, tampoco quiero desvirtuar, por supuesto, los sentimientos de su familia. Yo creo que de más está afirmarse que yo no le deseo la muerte a nadie. Pero no se sostiene que una persona que ha sido condenada por la comisión de crímenes de lesa humanidad, que hay un impedimento legal por secuestro, que ha mostrado indolencia por las víctimas. Nosotros tuvimos ocasión de entrevistarlo junto con el resto de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales entonces, y le preguntábamos si tendría algo que decir al respecto. Absolutamente nada. ¿Así les dijo? ¿Nada? Guardó silencio. Dijo, yo soy un preso político y mi sentencia obedece a que el Poder Judicial se encuentra tomado.
Eso figura en el acta que nosotros levantamos en aquella ocasión. Y eso figura, Milagros, en el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales que recomendó al expresidente de la República, Ollanta Humala, no conceder el indulto. Lo que pasa es que ese informe no se ha hecho público. ¿Por qué no se hizo público? Porque contiene información sobre su salud. Él lo tiene, el ex interno Fujimori lo tiene. Sí, él podría haberlo hecho público, por supuesto. La pregunta es ¿por qué no lo hizo público? Yo quisiera, hasta este momento estoy esperando que ese informe, por iniciativa de la propia familia Fujimori, porque el Ministerio de Justicia no lo hizo público, por respeto, imagino, a la privacidad, por los derechos humanos. Por supuesto. Nosotros teníamos un deber de no hacerlo público. No, de acuerdo. Pero y eso es él respetar. tenía la posibilidad, si consideraba que el informe era desvirtuable, de hacerlo público. Pero es clave lo que usted está diciendo en este momento y quiero ahondar. Entonces, usted, doctor Rodríguez, participó en la entrevista que en ese tiempo se le hizo a Fujimori. Así es. Ya. Y cuando ustedes le preguntaron, a ver, señor Fujimori, ¿usted tiene algo que decirle a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta? O sea, ¿cómo fue la pregunta? Por favor, si pudiera recordarlo con literalidad para entender qué es lo que dijo. El reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales exige que la comisión haga alguna evaluación acerca de la tendencia de todo interno solicitante de un indulto humanitario sobre su eventual reinserción social. Ya. Para siempre eso, es así. Siempre es así. Ok. Consecuentemente se hace alguna pregunta vinculada con el grado de... Con los delitos imputados. Arrepentimiento. Claro, por supuesto. Que puede existir. O sea, por ejemplo, si a una persona que ha violado a un menor de edad, imagino que le preguntan... Por supuesto. Y igual si ha matado a cualquier... Y en este caso... El primer paso para la resocialización es el reconocimiento de la conducta delictiva. Por supuesto que uno puede no reconocerlo. De acuerdo. Pero entonces no presentas un indulto, una solicitud de perdón. ¿No? Uno no presenta una solicitud de perdón si es que no reconoce su delito. Sino el primer paso para resocializarse, que es reconocer la comisión del delito. Ok, y entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron a él? Si él reconocía la comisión de los delitos. Él no solamente no mencionó nada respecto a este eventual reconocimiento, sino que lo que dijo es que se considera un preso político. Y que estaba preso porque el Poder Judicial estaba tomado. Esa fue, sí, o sea, claro, la memoria me puede estar fallando por una frase, pero es básicamente lo que dijo. Y lo podemos... ¿Y eso está escrito, archivado? O sea, usted no está inventando, no es su... ¿Usted es antifujimorista? Si yo estuviese inventando algo, estimada Milagros, sí, lo que se puede hacer es mostrar el informe y verás que en el informe está contenido cuanto estoy señalando. ¿Usted es antifujimorista, señor? No soy anti nada. Yo soy una persona que toda mi vida profesional me he desarrollado en la promoción de los derechos humanos. ¿Por qué el presidente Kuczynski le dio el indulto a Alberto Fujimori? El presidente Kuczynski le ha dado el indulto si uno suma todos los factores y analiza sistemáticamente. Si analizas la línea de tiempo, ok. Lo he dicho en algún otro medio, Milagros, y me ratifico absolutamente en eso. Es un insulto a la inteligencia de cualquier peruano y peruana promedio sostener que este indulto no es consecuencia de una componenda política, que responde consecuentemente al hecho específico de que 10 de los congresistas de Fuerza Popular se abstuvieron el día de la vacancia presidencial. Si eso no se hubiese presentado, el indulto no se hubiese dado. Claro, él hubiera sido vacado. Los famosos Avengers que usted ha visto que hoy día han sido mencionados en el tuit. Si no hay ningún antecedente de estas características sobre indultos así, que duren 13 días. ¿Cuánto dura normalmente un pedido de indulto humanitario, señor? No menos de 100 días, en promedio. No menos de 100 Algunos días. habrán durado menos. Le garantizo que absolutamente ninguno 13 días, pero en promedio son 100, 120, demoran 3, 4, 5, 6 meses. Ahora, Kuczynski está hablando del indulto hace mucho tiempo. No tanto, pero sí está hablando hace tiempo. Le han preguntado varias veces, bueno, en la campaña le preguntábamos todas las veces, pero ha sido digamos, el indulto de Fujimori, para ser más precisos, ha estado en el gobierno de García, en el gobierno de Humala y en el gobierno de Kuczynski latente. O sea, no es una novedad de hoy día, salvo en el gobierno de Toledo, que evidentemente nadie ni siquiera imaginaba preguntar eso. Yo recuerdo que se le preguntó a García, recuerdo que se le preguntó, bueno, el propio Ollanta tuvo este informe
la Comisión de Gracias Presidenciales y ahora Kuczynski. Pero lo que usted dice es que después del pedido de indulto humanitario que hace el propio Fujimori, pasan solo 13 días. Y para usted eso es irregular. Inédito, extraordinario. No se ha dado nunca. Nunca un médico de un interno ha formado parte de la junta médica que realiza el diagnóstico. La junta médica, imagínate, Milagros, que yo soy miembro de la junta médica. ¿Tengo el deber de consultarle al médico del interno? Por supuesto. ¿Alguna vez, sin embargo, la junta médica ha estado formada por el médico del interno? Jamás. O sea, para usted la inclusión del doctor es irregular. Postigo o Postigo, no sé cómo se pronuncia, es irregular. Es irregular. Es irregular. No pero ustedes lo permitieron. Usted era, o sea, digamos, la Comisión de Gracias. Cuando nosotros formamos parte de la comisión, se pretendió que un médico del interno forma parte de la Junta Médica. Nosotros, más bien, estimada Milagros, no lo permitimos. Pero usted, como exdirector general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, ¿usted se enteró de que el doctor Postigo estaba o sea, que había una comisión que estaba analizando la salud de Fujimori y usted se enteró de eso? O sea, yo me enteré, Milagros, del procedimiento de indulto humanitario el día que renuncié. Ah, usted no sabía nada. Absolutamente. Absolutamente. Oh, o sea, cuando usted renuncia, sí, es cuando se entera, o sea, usted renuncia cuando lo escucha a Kuczynski y cuando empieza a revisar todo, usted dice, ¿qué es esto? Me voy. Lo único que se conoció, si mal no recuerdo, el 21 de diciembre, fue el acta de junta médica de cuya, digamos, veracidad ahora sabemos y que en ese momento mucha gente dudaba. De la existencia de un procedimiento de indulto humanitario no se dijo absolutamente nada. Hoy, ¿qué cosa sabemos? Que el procedimiento se inició el 11 de diciembre y sabemos que el procedimiento estaba en manos del sector el 18 de diciembre. El 21 de diciembre se le pregunta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si esa acta de junta médica que está circulando en redes está en el sector. Acá hay, vamos a decirlo eufemísticamente, una media verdad, con prescindencia de si ese documentito o no estaba en el expediente. No había un deber por transparencia por parte de un Ministerio de Derechos Humanos, sobre todo considerando lo que estaba pasando en el espectro político a solamente unas cuadras. Decir si el expediente de indulto humanitario está aquí, con prescindencia de si hay un papelito más o un papelito menos. Normalmente, ¿usted debió enterarse? No tengo necesidad, o sea, tenía de enterarme. No. No. O sea, bastaba con que el ministro de Justicia se enterara. Bastaba con que la Comisión de Gracias Presidenciales se enterara. Lo supiera. En realidad. Lo que usted está diciendo es que la Comisión de Gracias Presidenciales no se enteró. No, la Comisión de Gracias Presidenciales, por supuesto que sabía que el procedimiento de indulto humanitario existía. Lo que no entiendo es qué es lo que le parece irregular a usted, que usted no se enterara o que quién no se enterara. Se estaba consultando en ese momento, sí, si esa acta de junta médica existía. Sí. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a mi juicio, por un deber mínimo de transparencia, debió señalar que no solamente ese documento existía, sino que el procedimiento, me refiero al 21 de diciembre. El día de la, sí, claro, el día de la discusión de la vacancia. Claro, yo estaba en el aire con Patricia del Río cuando vimos ese documento y preguntamos también. ¿Qué es lo que se responde cuando se pregunta y por qué no hablaron acerca de esto? Por un elemental sentido de ética respecto de la sociedad y de deber de transparencia con relación a la sociedad. Se dice que los procedimientos de indulto humanitario son reservados. Eso es falso. No son reservados. ¿No son reservados? No son reservados. Lo que es reservada es la información sobre la salud. Si usted, Milagros, hoy solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dígame, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿quiénes han solicitado un indulto humanitario, con qué fecha y con qué nombre? Esa información se la tienen que dar. Ergo es información pública. Claro, de qué padece la persona no tienen que decirte. Esa es información reservada. Pero sí pueden decir quién ha... Sí, pero nuevamente una media verdad para tratar de justificar lo injustificable. ¿Usted es de qué ideología es usted? No tengo ninguna ideología. ¿Usted es de izquierda? ¿Usted es rojo, caviar, rosado, como sandía? ¿Qué es usted, señor?
Una vez se pretendió decir que la Dirección General de Derechos Humanos estaba muy ideologizada. Los derechos humanos son una ideología. Yo no respondo a ninguna ideología política. Nunca he estado afiliado a un partido político, ni mi familia tampoco. Ajá. No soy ni rojo, ni verde, ni azul. Ni sandía, ni nada. Entonces, doctor Rodríguez, en estricta consecuencia a su conciencia, no sé si valga esta expresión, usted lo que nos está diciendo hoy día es que como exdirector general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia considera irregular lo que ha pasado en nuestro país. Por supuesto. Ok. Pero es irreversible. No es irreversible. No es irreversible. Si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo voy a decir en sencillo para que la gente lo entienda, mientras más grave es el delito que has cometido, más motivado, más fuerte es la carga argumentativa para conceder un indulto. Eso no ha ocurrido ni por asomo en este caso. No se ha cumplido lo previsto en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. No se ha incluido el deber de atender la voz de las víctimas, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha dicho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede hacer absolutamente nada con relación a este caso. Yo no sé qué cosa vaya a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que te puedo decir es qué cosa ha hecho. Si nosotros recordamos, hace no mucho, en el año 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema pretendió decir que los crímenes de Barrios Altos no eran crímenes de lesa humanidad. Como el caso Barrios Altos está abierto, y hoy se mantiene abierto porque está en supervisión de sentencia, la Corte le ordenó al Estado peruano anular esa sentencia. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es capaz de ordenar, anular una sentencia de la Corte Suprema, y dicho sea de paso, la Corte Suprema lo hizo, porque sabe que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculan, es absolutamente impensable de que pueda suceder algo parecido. Yo no lo creo. Yo creo que la Corte Interamericana podría decirle al gobernante, después de una exhaustiva investigación, podría decir, a ver, este indulto es trucho, es un cuento chino, no ha sido bien hecho, no, el enfermo no estaba grave, tiene dolencias, como usted dice, pero no demandan un indulto humanitario. O sea, después de todo eso, la Corte podría decir que se revierta. Una de las órdenes de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos es sancionar a los responsables en proporción a la gravedad de la violación a los derechos humanos que se ha cometido. Si la Corte entendiera que algún punto resolutivo de esa sentencia ha sido burlado o desconocido, como quiera llamársele, a través de esta resolución del presidente de la República, por supuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede tomar cartas en el asunto. ¿Y dónde queda la prerrogativa de un presidente elegido constitucionalmente de indultar? Un presidente puede indultar, un Congreso puede legislar y un Poder Judicial puede sentenciar, pero ni el indulto, ni la ley, ni la sentencia puede violar derechos humanos. Y si eso ocurre, la Corte le puede ordenar al Estado revertir esa situación. Y si el Estado, y si el presidente Kuczynski dice, no, pues no te hago caso. De acuerdo a la ley peruana, quien ejecuta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el Poder Judicial. Ah, ¿y quién es el que toma la decisión de retirar a un país de la Corte? Lo puede hacer el gobierno, pero esa decisión no tiene efecto retroactivo. De acuerdo a la Convención Interamericana, un Estado se puede desvincular de la competencia contenciosa de la Corte y de todo el Pacto de San José. Pero eso no significaría que... Tiene que avisarlo con un año de anticipación y ese retiro no tiene efecto retroactivo. Es decir, cualquier orden del pasado debe ser de todas maneras cumplida. ¿Usted cree que la Corte va a decir que Fujimori vuelva a la prisión? No lo descarto como una posibilidad. Tiene muchas opciones la Corte dentro de lo posible. Puede simplemente también decirle al Estado que se va a mantener atento y que espera que se adopten internamente las medidas respectivas. La Corte ha sido sumamente flexible en las órdenes que ha emitido a los Estados en esta clase de circunstancias. Y es verdad también, hay que reconocerlo, Milagros, que este va a ser un caso inédito para la Corte porque la Corte no se ha ocupado de este tipo de asuntos. ¿Qué pasa si de verdad Fujimori está grave? O sea, le pregunto ahora, me voy a poner en la otra orilla. Porque está hinchado, ¿no? Cuando uno lo observa, he observado varias veces
el video para poder comentarlo, no es el mismo Fujimori de años anteriores, ¿no? O sea, algo tiene que estar pasando con él y con su salud, porque está notoriamente hinchado. En efecto, habla. Antes se hablaba de la lesión en la lengua, ya parece que está superado eso, habla. Pero ¿y qué tal si de verdad está muy enfermo? Yo espero que no, Milagros. Y si llegara a estarlo, eso no significa que lo que se ha hecho resulte jurídicamente válido. Okay. Sin perjuicio de eso, yo deseo que el señor Fujimori, más allá de esas circunstancias, se encuentre bien de salud y viva muchos años. Lo digo de todo corazón. Pero esa es una cosa, y otra muy distinta, sostener que uno puede ser en ese nivel, y no me refiero ya solamente a él, sino a muchas personas que han participado en esto, indolente frente a las víctimas. Y esto no se trata de decir pobres víctimas, hay que ser empático en materia de derechos humanos. Si Fujimori hubiera pedido un perdón sincero a las víctimas en este video que hizo al lado, bueno, que hizo creo que con Kenji, o a las horas de estar con Kenji, ¿usted pensaría distinto? Él no habla de las víctimas cuando pide perdón. Ese perdón es ex post indulto, no es anterior. El presidente de la República, por el que obviamente guardo respeto, no ha mencionado a las víctimas ni antes, ni durante, ni después del indulto. Y más bien ha mencionado y dicho que lo que en realidad son delitos son excesos. Sí, eso es terrible. Es decir, la indolencia, la falta de criterio y la absoluta tabula rasa que se está haciendo de lo que lamentablemente hemos vivido como peruanas y peruanas en el pasado y que no queremos que se repita, está en este momento pasando, por decirlo menos, absolutamente inadvertido para el presidente de la República. Renovándole mi mayor respeto, eso no puede pasar en un país que se tome en serio los derechos humanos. El fin supremo del sociedad de este Estado, mi estimada Milagros, es la protección de la dignidad humana, no mantenerme en el poder. Y para empezar, bueno, eso es muy importante lo que acaba de decir, mantenerme en el poder no puede estar por encima. Jamás, mucho menos para un presidente de la República. Y de lo que vive una persona fundamentalmente es de su conciencia y de su palabra. ¿Y usted siente que ni Kuczynski ni Fujimori han pensado en el dolor de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta? No lo digo. No, o sea, Milagros, no las mencionan. No las mencionan. No se les ha tomado en cuenta. Ni siquiera en este momento que uno diría es tarde, uno diría, bueno, más vale tarde que nunca. Tampoco. Sí, vamos a llamarlas. Claro, obviamente, en este contexto, Milagros, ¿tú aceptarías ser llamada si eres familiar de una víctima? Después de que se ha pisoteado la memoria y la historia de tu familia con lo que está pasando. Obviamente no. Si se hubiese seguido un proceso respetuoso de esta memoria, probablemente más de uno, más de una se hubiese sentado a conversar. Pero eso no ha sucedido. ¿Y qué le dice? Esta es mi última pregunta, doctor Rodríguez. ¿Qué le dice usted a... en verdad es muy penoso lo de las víctimas, porque en serio ni se les ha mencionado. Pero bueno, ¿qué le dice usted a las personas que dicen, a ver, un momentito, es hora de curar heridas, de cerrar momentos muy oscuros del pasado? Los peruanos no podemos estar peleados todo el tiempo, tenemos que entrar a un franco proceso de entendimiento, de reconciliación. O sea, en el Perú viven personas de todas las tendencias, de todas las razas, pero hay pues fujimoristas, apristas, accionpopulistas, ¿no es cierto? Nacionalistas, o sea, todos estamos acá, todos convivimos, y si seguimos viéndonos como perros y gatos, pues nos vamos a ir por un tubo de escape. ¿Qué le dice usted a las personas que en aras y enarbolando la bandera de la reconciliación dicen, o sea, por favor, basta, ¿no? Yo les diría que sería importante que reconozcan que no hay proceso de reconciliación que haya trascendido en el tiempo sobre la base de la impunidad y de la indolencia. Eso no ha existido ni va a existir, lamentablemente. Y les diría más bien a las víctimas que sepan que no están solas, que hay instituciones que todavía pueden tomar cartas en el asunto y que estamos seguros que no van a razonar sobre la base de voluntades o apetitos de poder,
sino sobre la base de tener a las normas y a los derechos humanos en la mano. Muchas gracias, doctor, por venir hoy día. Entonces, quería escucharlo. Gracias por su invitación. Su galleta. Ajá, me gusta terminar con una sonrisa. A veces tocamos temas muy complicados, pero esto es verdad. Nosotros también, por supuesto, las puertas de todos están abiertas para las víctimas, porque en todo este proceso, y el doctor Roger Rodríguez tiene razón, no se les ha mencionado. Y hay gente que ha visto cómo han sido asesinados, mutilados, enterrados, quemados sus familiares. Hay quienes dicen, ay, sí, pero eran terrucos, lo lamento. O sea, ese grito, sí, pero eran terrucos. La democracia, la democracia está por encima. Un demócrata no puede quemar, asesinar, enterrar, achicharrar a un ser humano. Un demócrata sentencia, atrapa, juzga y lo mete a la cárcel. Pero si después de todo eso en un gobierno pasa algo así, tienes que ser lo suficientemente empático como para hablar con la mamá, con la hermana, con el tío, con la hija de ese personaje que fue quemado, achicharrado, mutilado. No sé si lo estaré diciendo bien, pero golpea mucho, ¿no? Porque cuando las personas dicen, sí, pero era terruco, sí, pues, pero a los terrucos no se les achicharra. Ellos sí nos meten bombas y nos han hecho cosas terribles, pero no puedes contestar de la misma manera, incluso presumiendo que lo fueran, ¿no? No sé qué pensará usted. Cuando una persona utiliza los mismos mecanismos inmorales, antijurídicos, ignominiosos en los que han incurrido los terroristas y que por supuesto bien merecen estar en la cárcel, claro, ingresa exactamente a un círculo vicioso en el que dejas de tener la autoridad moral para poder decirles que efectivamente uno lucha en favor de los derechos y la democracia. Y lamentablemente eso es lo que lamentablemente como Estado en alguna época hicimos. Nos pasó, claro. Y justamente no debemos reiterar. No, para eso estamos, para hacer memoria, para que nunca más se repita. Y las familiares de las víctimas merecen y si no lo queremos repetir hay que hacer memoria, efectivamente, por supuesto. Y no olvidar tan fácilmente. No. Bueno, ¿qué dice su galleta, doctor Roger Rodríguez? Algo con lo que me encuentro absolutamente de acuerdo. Dice, conforme se vacía el bolsillo, el corazón se va llenando. Lo material es lo de menos. Eso es lo verdad. importante efectivamente es la conciencia y lo espiritual, que es lo que le vas dejando a tus hijos. Y en su carta usted menciona a sus hijos. A mis 2 hijas y a mi hijo. Sí. A sus 3, que si no se han quedado dormidos estarán por ahí. Lo menciona, que lo hace por ellos, además, por su conciencia y porque quiere... Sí, porque lo poco bueno que pueda tener uno en realidad es lo que quiere uno que permita que trascienda hacia los hijos. Y eso es en realidad lo importante, por lo que uno puede estar tranquilo, pero todavía hay mucho por hacer en realidad. Muchas gracias. Al contrario. Bienvenido siempre a Todos Se Sabe. Gracias, doctor Rodríguez. Nos vamos a la pausa. Regreso con 2 analistas políticos. Hoy día estoy perdiendo los papeles. No sé por qué pierdo los papeles. Debe ser... regreso con Tuesta Soldevilla y con Fernando Cáceres. Sí, hoy día leí su artículo de opinión en el diario El Comercio sobre todo lo que él cree que va a pasar en el interior de Fuerza Popular. Y entonces con él vamos a analizar y vamos a contrastar las ideas que tiene Tuesta, y a Tuesta, por supuesto, le vamos a preguntar todo sobre la izquierda, porque la izquierda también ha perdido, y mucho, en todo este tiempo. Después de la pausa, el debate con los 2 analistas. Ya venimos. La noche comienza, ya no hay más secretos. Todo se sabe. Bueno, señores, vamos a hacer un intercambio de ideas con 2 buenos analistas. Fernando Tuesta Soldevilla, ustedes lo conocen, y hoy voy a entrevistar por primera vez a Fernando Cáceres. Él también es un buen analista político. Hoy día escrito, se los recomiendo, un artículo en el diario El Comercio, donde analiza además lo que podría pasar o suceder al interior de Fuerza Popular. Entonces, primero, y además se llaman igual. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿Cómo estás, encantado. Fernando? Bien, Feliz año. feliz año. Feliz Encantado, año, Milagros. Fernando. Entonces, la primera pregunta que quería plantearles es una sola. ¿Cómo va a ser el presidente Pedro Pablo Kuczynski para salir de este túnel en el que está metido? Yo creo que tiene muy poca capacidad de maniobra.
En realidad él ha dado los pasos suficientes como para quedarse casi en una esquina. El cambio de gabinete que se anuncia, llamado de reconciliación, ya tiene un primer problema, reconciliar a quién, teniendo además a una persona como Mercedes Arauz, que podía ser la presidente del Consejo de Ministros en un momento, pero en este momento que se requiere un perfil distinto y que muchos demandan, teniendo en cuenta además que tiene una oposición tenaz, que lo ha sido, y a la que se han agregado ahora nuevas que se sienten defraudados por Pedro Pablo Kuczynski, es pues bastante complicado. Es un gabinete, digamos, que va a tener algunos cambios, no solamente supliendo a los renunciantes, sino probablemente alguno más, pero que eso no le va a cambiar la naturaleza de ser un gobierno débil, con un presidente que ha perdido muchísima legitimidad. Y en O sea, consecuencia, ves a un Kuczynski más débil que nunca. está más débil que nunca. Pero además, ese gabinete ya prefigurado, no creo que sea un punto de apoyo capaz de relanzar el gobierno, porque la propia Mercedes Arauz ha sido complicada en estos medias verdades y mucha gente se siente desilusionada. Pero no es solamente ese problema. El problema es que al frente, es decir, en la oposición, se tienen que resolver una serie de contradicciones producto de la salida de Alberto Fujimori, que aún todavía no se ha dado, digamos, en términos de relación. Producto de esas conversaciones y realineamiento de fuerzas al interior de Fuerza Popular, se va a ver en parte el destino de este gobierno. Ya, vamos a llegar a ese punto, pero un segundo, Fernando, no nos adelantemos. Quiero saber la opinión de Fernando Cáceres. La misma pregunta, ¿cómo hace Kuczynski? El escenario manteniendo a Mercedes Arauz a cargo del gabinete es complicado porque ella de alguna forma ha sido parte de todo el tema de la historia vacancia e indulto, sin haber salido de allí con un alto nivel, digamos, de credibilidad, por decirlo en términos amables. Entonces, la clave aquí es que PPK lo que ha hecho es lanzar un ramo de olivo al fujimorismo y está por verse cómo lo van a recoger del otro lado. Entonces, para responder a tu pregunta, más allá de la debilidad inherente al Ejecutivo, hay que ver qué es lo que le conviene hacer y qué hará Fuerza Popular. Lo primero es, se dice, hay dos facciones, la kenjista y la caiquista. La caiquista la conocemos de sobra, la mototaxi, ¿no? Y la kenjista más bien es una facción novedosa. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuánta fuerza tienen los kenjistas para impulsar cambios? Y yo creo que no mucha. Primero que nada, Kenji no es un líder natural, lo dice cualquier persona que lo conozca. Segundo, por más esfuerzos que haga un analista como Morelli por decir que la facción kenjista apoya el libre mercado, lo cierto es que las personas que han votado en contra de la vacancia no tienen una ideología pro mercado ni pro apertura económica. En tercer lugar, tampoco estas personas tienen mucho en común ni son la crema innata, digamos, de Fuerza Popular. Está Clayton Galván, el de la hoja de vida, está la señora que dijo que los feminicidios eran inducidos, está Bocángel, el que le dijo que se cae a Montenegro, está Bienvenido Ramírez. Bienvenido Ramírez, el del Alzheimer. Es decir, lo que más, el común denominador que tienen ellos es que son los excluidos o los que no tienen un lugar ganado en Fuerza Popular. Si a eso le sumamos a un expresidente Fujimori, que sale, obviamente no estará tan grave, pero tampoco tiene toda la energía vital del mundo, y a una vieja guardia que fue retirada del centro de Fuerza Popular, es muy difícil pensar en un Fujimori todopoderoso. Entonces es ahí donde yo discuto la tesis de que con este ejecutivo así, lo que va a pasar al otro lado es que un Fujimori va a tomar todo el poder, va a hacer una revolución, va a sacar a los asesores a Ana Herz y a Pierre Figari, y va a volver la vieja guardia o algo por el estilo. Esa es la hipótesis que yo no veo. Y solo para concluir esta parte, a Keiko lo que le conviene es no hacer un cogobierno, por supuesto, porque es una locura, un harakiri, pero sí un esquema que mantenga a Kuczynski con los votos del fujimorismo. ¿Para qué? Para, asumiendo que ella tiene algún tipo de lío con la fiscalía, con los jueces, tener votos que la sostengan. Entonces, mi panorama es, sí hay un ejecutivo débil, pero hay un legislativo al que no necesariamente le va a convenir que el ejecutivo, digamos, baque. Pero la fuerza de Fuerza Popular también está debilitada, ¿o no? Ha quedado muy debilitado. ¿Quiénes perdieron en este proceso entre vacancia e indulto? Uno de ellos es Keiko Fujimori.
el control monolítico, disciplinado que tenía de Fuerza Popular se ha perdido. Ujú. Ahora, yo sin embargo tengo una variante en relación a ese escenario. Probablemente Alberto Fujimori no va a hacer política de manera pública, abierta, pero su capacidad de maniobra, su capacidad de incidencia, teniendo a Kenji como el operador, creo que le puede permitir reordenar las fichas dentro de Fuerza Popular. Porque ¿qué está en juego? Solamente el liderazgo del Fujimorismo, está en juego también la candidatura del 2021. Y Keiko va a tener que ceder. Es muy difícil mantener no solamente esos 61 que probablemente bajen en número, cuando ya no tienes una mayoría absoluta y poder hackear al gobierno. La relación ya sabemos, de Fuerza Popular en relación al gobierno, ha sido una relación no solamente tensa, sino una oposición bastante dura, ¿no? Y que ha hecho que este gobierno también se debilite. El gobierno no ha podido gobernar casi durante año y medio. En consecuencia, yo sí creo que alrededor de lo que se decían entre los Fujimori, depende mucho del gobierno. He denominado por eso a PPK un fujidependiente. Él ya no tiene fuerza para maniobrar por sí solo un nivel de autonomía que podía tener antes, porque además ha perdido sus aliados. ¿Qué aliados políticos tiene hoy día Pedro Pablo Kuczynski? Por ejemplo, en el Congreso. Ninguna bancada, ya casi todos han dicho que no van a participar en el gobierno. Fuera de las bancadas, ¿qué partidos políticos lo pueden apoyar? Personalidades políticas incluso importantes que lo apoyaron también las ha perdido. Es decir, ha quedado en manos de un pequeño grupo, y en donde entonces la debilidad se hace extrema, porque su primer ministro no va a ser un primer ministro fuerte, que él anunciaba en el discurso del 20 de diciembre, un día antes del proceso de la jornada de la vacancia, que se había equivocado. Él había dicho, debí ser más firme, una suerte de autocrítica. Eso ya no lo va a hacer ahora. Y en consecuencia va a caer, repito, en manos de lo que se resuelve en Fuerza Popular. Se va a resolver en función de reconciliación al interior de los Fujimori, ahí sí la palabra cabe. Reconciliación es un escenario. Un fujimorismo reconciliado es un fujimorismo mucho más incluso peligroso de lo que estamos viendo, con capacidad no solamente política, sino de arrastre electoral. Porque el otro escenario es una ruptura al interior del fujimorismo que tampoco les conviene. Entonces, esto claro, no es, digamos, un juego de todo o nada en el fujimorismo. Yo sí creo que Alberto Fujimori, a través de Kenji, o probablemente directamente, va a tratar de que el fujimorismo se reorganice y haciendo algunas cosas que probablemente no gusten a Keiko. Por ejemplo, sí hacer entrar, ingresar, volver, digamos, al redil a muchos albertistas, y probablemente algunos keikistas van a tener que salir, ocupar puestos menores, o su nivel de poder definitivamente va a descender. Okay. Kenji sacó ese famoso meme de Kill Bill con la espada ensangrentada y estaba dirigiéndose a la cabeza de estos dos asesores, que son muy cercanos, como sabemos, con Keiko. Consecuencia, yo creo que todavía está por verse la vida del gabinete y del gobierno, que no pasa necesariamente por estas modificaciones, que siendo interesante y crea expectativas, el futuro de un gobierno que le falta 3 años y medio y que parece un gobierno tan desgastado. Sí, claro. Y 3 años y medio parece el largo plazo. Mismos el estamos, largo plazo. pero a eso quiero llegar, Fernando. Al fujimorismo tampoco le conviene petardear tanto, porque entonces también le podrían echar la culpa de que todas las desgracias de los vientos huracanados fueron provocados por ellos. O sea, imagino que tienen que estar hilando fino para no parecer como los promotores de un triunfador radical que nos llevó al despeñadero. O sea, puedes empujar, pero nunca tanto de que al otro lo termines matando, porque peor puede ser, ¿cómo es? El remedio puede ser peor que la enfermedad. No sé si me dejo entender. Sí, de hecho, haber sido responsables de vacar al presidente, si eso hubiera ocurrido, yo creo que hubiera sido un mal negocio para ellos. Sin embargo... Pero lo llevaron a eso. No, por supuesto, ¿no? Y es allí donde, digamos, en el nuevo escenario y con un Fujimori capaz de influir en cierta medida, yo discuto la magnitud, pero en cierta medida en el escenario,
es posible que dentro del fujimorismo una cuota de mayor razonabilidad, digamos, al menos pegue, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Dentro del fujimorismo uno tiene a una Keiko que llegó, digamos, terminó las elecciones con la carga muy fuerte de tener en sus manos la posibilidad de que su padre salga de la cárcel. En algún momento lo que se dice es que cuando el presidente ofrece el tema del arresto domiciliario, el propio Fujimori dice que no, ¿no? Pero la carga, digamos, los votos para poder sacar a su padre los tenía ella y los sigue teniendo. Entonces, ella lo que ha hecho ahora, ha perdido efectivamente una serie de cosas, ¿no? Pero ha ganado en el sentido de que ella puede, su nuevo eslogan puede ser, ¿no? Yo nunca, yo ofrecí no incumplir, no usar el poder para poder sacar a mi padre y lo cumplí. Yo cumplo mi palabra, ¿no? Interesante porque le permite a ella haber una reconciliación en su familia sin necesidad de haber hecho uso del poder para poder sacar a Fujimori, de un lado. Y del otro, miremos nuevamente a esta facción que se está creando en el interior y que, claro, si hubiese alguna tensión en el fujimorismo, ¿en qué medida ellos pueden salir del fujimorismo y tener un buen futuro? Me refiero a los kenyistas. No es muy promisorio salir para ellos del fujimorismo. ¿Por qué? Porque fuera del fujimorismo solamente podrían o integrar una bancada como la de PPK, por ejemplo, porque nadie más los recibiría, o la llamada bancada mixta, que es donde van todos los que han renunciado. Si eso es lo que hacen, ellos no solamente entran a grupos, digamos, con otros juegos políticos, y donde incluso si entran a PPK van a tener que cargar con la mochila del gobierno, sino que además no van a tener la posibilidad de dar gobernabilidad al Ejecutivo, que es lo que supuestamente se habría pactado, porque 35 votos ni siquiera le permiten, estoy sumando los de los kenyistas más los de los PPKistas, ni siquiera permitirían evitar un nuevo proceso de vacancia. Los 87 votos seguirían estando del otro lado. Entonces, en ese escenario, ¿qué creo que podría hacer una fuerza popular que va a sesionar la próxima semana para ver el tema de los disidentes? Creo que tiene que mandar un mensaje en el sentido de, y esto creo que se alinea bastante con el estilo de Keiko, yo no voy a permitir desobediencias de esta manera. ¿Por qué desobediencias? Porque las personas que votaron en contra de la vacancia, dentro de Fuerza Popular votaron distinto. Y hay una clausulita en el reglamento de Fuerza Popular que te dice que tú puedes discrepar, pero si tú has votado al interior de una manera, no puedes hacerlo distinto en el Pleno. Y si lo haces es una falta grave y te pueden entre amonestar, suspender y hasta expulsar. Pero no le conviene perderlos. No le van a... Mi intuición... No le conviene, porque no perdería Ya, toda ya no, la eso. contundencia de su mayoría aplanadora. Mi intuición es que de los 71 votos, ¿no? Entre los 71 votos que tiene y los 66 que le dan la mayoría, algún caso emblemático va a utilizar, lo va a sancionar drásticamente para dar el mensaje, y a continuación el tema efectivamente va a darle un poco más de espacio a Kenji y a su grupo, pero dudo mucho que el tema sea una revolución tipo que se vaya Ger, que se vaya Figari y ahora entra la vieja guardia. Esa es la parte que yo no logro... Ok, pero a ver, Fernando, Yo tú creo que estás... en Fuerza Popular se van a tener nuevamente que reordenar las cuotas de poder, necesariamente. Y eso significa la pérdida del control absoluto que tenía Keiko Fujimori. Hasta hace poco, ella estuvo a punto de expulsar al hermano. Si es que vacaban a Pedro Pablo Kuczynski, hubiera tenido al hermano en la mano y se acababa todo. Sin embargo, esto se ha recuperado. No creo que la bancada vaya a pasar por disciplina a 10, que parece que son más. Esto se va a resolver dentro de la familia. No se va a resolver en la bancada. ¿Has visto el silencio de la mayoría de los dirigentes de Fuerza Claro, Popular? de Salaverry, Letona, Becerril, están mudos. Bueno, ¿y están debajo de la cama. eso por qué? ¿Porque lo van a decidir acaso en bancada de una asamblea de 71? No. Eso lo van a decidir cuando salga Alberto Fujimori y se reúna con los dos hijos. ¿Esto va a traer necesariamente la paz interna? No, es un conflicto político cruzado con elementos familiares que no es fácil. Pero, ¿qué ha hecho Keiko Fujimori en relación, repito, al gobierno? Lo que sabe su bancada, y ha sido adiestrada, entrenada, y lo ha realizado durante año y medio, es una oposición tenaz. En el otro lado, en el lado del gobierno, no estamos para nada seguros que no van a aparecer, por ejemplo, conforme se desarrolle el caso Lavallato,
documentos, situaciones, eventos Que compliquen comprometan más al presidente. Sí. A la primera que Sí, Fuerza sí. Popular se va a echar para atrás, va a decir en aras de la gobernabilidad, ninguna. Fuerza Popular Pero ¿y qué quería pasa si aparecen vacar de todas maneras Sí, a Pedro Pablo verdad. Kuczynski, y lo que sí quería era que Vizcarra llegue al gobierno y termine, eso lo han dicho incluso de manera explícita. ¿Esta idea ha sido abandonada? No necesariamente. Pero escúchame, Fernando, también podrían aparecer papeles, declaraciones que compliquen a Keiko. Sin duda, sin duda. O sea, el Lavallato puede sin complicar duda. a todos. Ah, claro que sí, y eso es lo que en principio parece ser el escenario. Parece que no va a quedar títere con cabeza. Ya. Pero eso no quiere decir que en situaciones así, quienes tienen poder muchas veces lo usan de manera descontrolada. Oye, La qué- racionalidad del personaje político, del actor político, nunca es tan, digamos, sometida, repito, a la cordura y nada de Ya. estos aspectos Permítanme de- hacerle una última pregunta sobre el fujimorismo, porque luego quiero ir a la izquierda y después, por supuesto, a todo lo que ha pasado con los ministros de PPK. Kenji Fujimori parecía el tonto de la familia y en verdad ha demostrado que de tonto no tiene nada. No, para nada. Para nada. Primero, es el congresista más votado de la República 2 veces. Gracias. Segundo, muy inteligente, es el primer congresista y el único que utiliza hasta incluso avatars y un lenguaje muy juvenil en su Twitter. Él mismo ahora es Thor, ¿no? Así es. Es un Avenger. Ya. Hasta coquetea con eso y se, ¿no? Así es. Juega, tiene humor político. En momentos donde las papas quemaban, yo estoy a favor de la unión civil, Sí, sí. mientras todos los conservadores de Fuerza Popular Incluida estaban la- en la hoguera, ¿no? Él decía un momentito, las minorías sexuales merecen respeto. Así es. Mientras todos estaban criticando, no sé, pues al Ejecutivo, él estaba al lado de Nancy Lange, diciéndole, señora, ¿en qué la puedo ayudar? O sea, Kenji Fujimori tonto no es. Para nada. Muy bien, estamos en claros ya. Bueno, Y acá viene mi pregunta. O sea, ¿y quién aparece en la foto al lado del indultado? Recién recuperándose en la clínica. No sabemos si está grave, muy grave. No, pero la cosa es que está enfermo, eso sí me queda claro por su... Ya. Kenji, no aparece claro. Keiko. No, pues, claro. Para el histórico fujimorista, ahí viene. ¿Cómo se...? Yo entiendo que Keiko es la presidenta de Fuerza Popular, pero en el imaginario sentimental, emotivo, en el ADN del fujimorismo, ¿quién es el que luchó? Kenji. Ya, indudablemente, entonces, clarísimo. ¿cómo? Es Kenji, pues. Es Kenji, claro. ¿Cómo queda Keiko ante Kenji? Ante Kenji en realidad poco importa, sino ante la opinión pública que finalmente se convierte ¿Tú crees en el que poco le electorado. importa? Digo, estoy No, ok. diciendo con una frase, simplemente actúan los políticos sobre sus decisiones de cara a la opinión pública. Claro, pero él... de cara a la opinión pública. Ante, Y él, ante la opinión pública, Keiko ha quedado... Ajá. él aparece como el que ha logrado, permitido, colaborado Ajá. en todo en relación a la liberación de su padre. Y ella no ha hecho lo mismo, y esas excusas que se puede tener o explicaciones para la opinión pública en general no son válidas. Todavía no han salido encuestas, pero una Ya, pregunta pero de esa Kenji naturaleza... ya le ganó, ya. Ya, por eso, Ya la pasó. ese es un primer indicativo. Ahora, esto necesariamente pone en cuestión, digamos, la candidatura de Keiko Fujimori, porque ese es un tema fundamental. Hasta hace poco esto era indiscutible. La pone en cuestión, depende de los arreglos políticos. Porque puede que con Alberto decían que Keiko es la candidata del 21 y que Kenji se espera al 26, pero bajo determinadas cuotas de poder que tienen que ser redistribuidas al interior. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. La foto de los tres levantando el brazo, eso es posible. ¿Eh? No digo que necesariamente va a ser así, pero es un escenario que no hay que descartar. Que han estado en conflicto y que hay luchas por el poder, sí, esto yo no creo aquellas tesis de que en realidad se estaban haciendo los que peleaban para que al final se ¿No crees reconcilien. eso? No, en lo absoluto, Ok. en lo absoluto. No es la primera vez que en familias políticas Y existe. con- Bueno, los famosos Le Pen y con tantas cuotas de en poder. Francia, De acuerdo. la hija expulsa al padre Sí, de fundador, acuerdo. ¿no? Entonces, Muy bien, pero Fernando, la cuota de Alberto.
Porque Alberto, claro, o sea, sería el colmo pues que salga a hacer campaña, ¿no? O sea, ahí ya pues es como Crucillat, ¿no? Así Comprando o sea, lo devuelven a la cárcel, pues. O sea, él tiene que, incluso hasta por las formas, meterse en su casa, hacer el asesor en el, ¿no? En el exilio, no sé dónde, donde quiera, pero y ahí todo el mundo es como el gurú, pero a la lejanía, pero de hecho los va a asesorar. O sea, no me queda clarísimo que no va, le van a picar las manos. Y no sé si en gran parte del trabajo de Kenji, porque ha copiado todo lo de su papá. Incluso hasta se ha bañado en los guaringas. Es verdad, sí, y todo lo tuitea, Sí, ¿no? así Es es. increíble, o sea, Así es. ha copiado todo lo que ha hecho su Esa padre. es la memoria del fujimorismo. En efecto. Eso es la Entonces, yo no creo, y quiero saber tu opinión, Fernando, que Alberto Fujimori esté tan débil. Creo más bien que es como que su prolongación es Kenji, ¿no? O estoy equivocada. Hay un ADN fujimorista, una impronta fujimorista que está en la cabeza de muchos peruanos y también muy presente en la vieja guardia y en gente, digamos, allegada a la vieja guardia. Vamos a hablar de una Marta Chávez, vamos a hablar de repente de Jorge Morelli. Coco Morelli es el asesor de Kenji. Correcto. De hecho, cuando uno lee el artículo de Morelli, uno se da cuenta no solamente del protagonismo que Kenji / Morelli, vamos a unirlos, digamos, había tenido en todo el tema del indulto en los últimos meses, sino también se da cuenta de que ese ADN inicial, que probablemente se puede identificar como economía de mercado y lucha contra el terrorismo, voy a sobresimplificar el escenario, Morelli lo menciona en su columna, y es tan evidente que él inicia un párrafo y hace un salto lógico casi ilógico, mete el tema de la economía de mercado y después sigue, ¿ya? Entonces tú dices, ¿por qué? ¿Qué está queriendo hacer? Claro, está queriendo, este ADN fujimorista o este recuerdo fujimorista lo están queriendo recrear de alguna forma en Kenji. Si Kenji, para la gente que lo conoce, yo no lo conozco, fuera una persona con un nivel de liderazgo medio, yo compraría totalmente la historia que ustedes están, digamos, tratando de hilvanar. No lo compro porque con varias personas con las que he hablado me hablan de una persona más bien transparente, que quería sacar a su padre de la cárcel, que no necesariamente tiene ambiciones políticas, y que si tú ves el grupo de gente que lo acompaña, y ese es quizás mi principal argumento, más que Kenji sí tiene ambiciones, Fernando. Okay, más que lo que me digan sobre cómo es Kenji, ¿ya? Si tú lees a Kenji a partir en reversa, ¿no? Vamos a inducir quién es Kenji a partir del entorno que ha generado, ¿ya? Tú ves que ese entorno no comparte más que ser estas personas que en Fuerza Popular no tienen un espacio ganado. Es el baile de los que sobran hoy, ¿ok? No es la crema innata. De acuerdo, no se ha de acuerdo. llevado a los más Son los que metieron la inteligentes, pata, los que ni están... tiene una línea programática clara. Entonces, eso me dice que esto que dicen las personas sobre el liderazgo de Kenji tiene sentido. Claro, eso, por supuesto, que hay quien maniobra adecuadamente, escribe unas columnas de Kenji, ¿no? Y por supuesto, no sé, Morelli, Alexei Toledo, en fin, las personas que están detrás de él. Y claro, en los momentos adecuados él sale con una bauta percha, pero ¿tiene Kenji estructura para ser un candidato? Creo que no. Y por eso es que creo que él, a lo sumo, lo que puede hacer es lograr un espacio de poder dentro de Fuerza Popular, ¿sí? Que le permita a él y a Alberto Fujimori, digamos, darle al fujimorismo, traer de antaño algo de lo que el fujimorismo perdió, porque Fuerza Popular, con esto termino, hoy es un partido conservador y en lo económico más cercano a la izquierda que a lo que era la derecha en los 90s. Entonces, capaz algo de eso traerlo al presente y lograr un nuevo Fuerza Popular. Yo creo que en realidad Kenji sí puede ser un candidato. Sí, Ahora, yo también creo eso. Ahora, que no tenga la capacidad de construir un partido, eso se requiere mucho y sí lo ha tenido y lo ha demostrado Keiko, es otra cosa. Pero que han habido presidentes, pero Pablo Kuczynski, que no han construido partido y han ganado una elección, sin duda, acá en el Perú sucede. Entonces, pero también convengo en que dentro de los acuerdos que se puedan librar al interior de los Fujimori, eso puede ser, es decir, Keiko tú ahora, y por tercera y quizá la última, y la próxima tú que eres más joven, Kenji, mientras te vas preparando, porque ambición yo también creo que lo tiene, pues en adelante, porque lo otro,
y Keiko no creo que va a decir yo declino mi candidatura en aras de mi hermano bajo ningún punto de vista. Son dos candidaturas del fujimorismo que sería la pérdida de los dos. En escenario electoral, digamos, con O sea, ¿tú crees que o arrancándose los unidos, votos, divididos jamás? pero es que la posibilidad es que gane uno teniendo a los dos compitiendo. Jamás, bajísima, claro. esa es Ahora, bajísima. quizá, Fernando, y bueno, la pregunta es a los dos, qué interesante que la mayoría de nuestra conversación esté en torno a Kenji, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Es que él no es mediático. Y eso también lo acerca a su padre. Fujimori luego se convierte en un ser mediático y ya pues todo era a través con la ayuda de Montesinos, sabemos todo lo que hizo comprando conciencias de periodistas. Pero acuérdate de la campaña electoral de Fujimori con Vargas Llosa. ¿Quién estaba en los medios? Estaba Vargas Llosa. Kenji Fujimori es un extraordinario candidato. Te lo digo yo que he cubierto las campañas. Kenji solito, calladito, casa por casa, Sí, conversa claro. con todos. Señor, a ver, cuéntame, lo abraza, lo Hace apapacha. campaña hace tiempo. Solito. Kenji es más vivo que tú, que Fernando y que todo lo que estamos acá. Solito. Pero la cosa es que él no aparece. Igualito su papá. Va con su tractor, calladito, y de pronto, ¡pum! ¿A quién le gana? A Mario Vargas Llosa. Igualito Kenji. ¿Por qué crees que ha sido votado mucho más que Keiko? Cuando acuerdo. ella fue congresista. O sea, sí me parece que tiene ambición y me parece que es un buen candidato. Te hago una atingencia sobre eso. A ver. De acuerdo. Ok. Imaginemos que él es una persona carismática, con Sí. posibilidad de jalar votos y lo ha demostrado. Lo ha demostrado. En lo que creo que los tres estamos de acuerdo es que su capacidad para liderar un grupo de gente, un partido, eso es lo que está en discusión. Entonces, él puede ser alguien que un grupo de gente aupe, pero él necesita un grupo detrás que lo soporte. Y eso es lo que yo creo que le falta. Pero No niego su capacidad Sí, mediática ni... Ahora, salido Alberto Fujimori de la cárcel, la capacidad de poder recuperar a mucha gente de la década del 90 y otros, creo que es alta. Y más allá de los congresistas que ha agrupado Kenji, que no tienen pues, perfiles los que conocemos, sobran, así de los que sobran, pero más allá de eso, Qué horror. además es una bancada digamos que no es, Es una bancada muy extraña, sí, muy ¿no? extraña. Entonces, pero sin embargo sí tiene gente, Kenji, que trabaja con él desde hace mucho tiempo y, Sí. que ha posibilitado este cambio que ha sorprendido a muchos, como bien tú has adelantado. Acuérdate además que Alexei Toledo es votado por Así es, Keiko. así es, ¿Y así quién es. lo agarra? Pero además ahí Kenji. hay un grupo donde no solamente está Jorge Morelli, sino Sí, mucha claro, gente más. hay mucha Y- gente y atrás. ahora que a la salida de Alberto Fujimori, eso se va a nutrir. Están envalentonados, para empezar, los 10 que Kenji ya ha hecho público, la noticia de que se han reunido. Es decir, van a actuar como una facción. Es decir, una organización, entre comillas, dentro de una organización. Y es lo único que además que los va a salvar. Porque si es que ellos pasan individualmente, Son triturados. son triturados. Ah, de acuerdo. La fortaleza radica en su unión ahora. Y van a generar adhesiones posteriores, algunos que todavía quizás no han sacado la cabeza, pero que probablemente estaban descontentos. Estos que han sido pues desplazados, ninguneados. Ya. ¿no? Y entonces cuando él tuitea, aquí estamos los héroes de la democracia y pone a Supergirl, tú sabes, esto es demasiado, por Dios. Sí. Yo creo que él está pensando... Pero cuando dice los héroes, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Él va a apoyar a PPK? ¿Cómo va a convencer al Frente Amplio, a No Perú, que están más contrapeleados con PPK? O sea, ¿cómo va a ser las fuerzas Es que parlamentarias? coincidiendo con Fernando, el principal objetivo de los Avengers Sí. es el próximo martes, que es la sesión de la bancada para ver qué hacen con los disidentes. Porque siguiendo la lógica de Fernando, que me parece muy interesante, están siguiendo la lógica sindical, todos o ninguno. ¿no? Entonces, Y además han dicho que La se unión levante hace- el castigo a Kenji. la unión hace la fuerza. ¿no? Entonces, allí donde los keikistas van a querer sancionar a algunos, sin llegar a los 66 para no perder la mayoría, pero haciendo digamos, este manu militar y digamos, este mensaje, ¿no? Ellos van a decir todos o nadie. Me parece que el mensaje de hoy es para eso. La posibilidad de que realmente van a diferenciar entre quienes votaron de una manera y no de otra casi no existe, todos votaron igualitos. Las diferencias
se pueden dar quizá, por ejemplo, hay algunos que pueden estar comprometidos en hechos en las comisiones Claro. investigadoras, Claro. pero nada más. Pero el tema en realidad radica en función de tu pregunta de que ellos estarían en capacidad de soportar, de apoyar al De gobierno, sostener a PPK. de sostener. Así es. No es tan fácil, no es tan fácil. Como facción sola, para empezar en términos de números, no. Ahora, sin embargo, la capacidad persuasiva habría que ver, obviamente Alberto Fujimori va a tener que entrar en juego. Nuevamente, Alberto Fujimori puede ser el salvador de PPK como su sepulturero. Por eso Y en has dicho que realidad es fujidependiente. Lo es. y Muy lo es. bien, pero también han sido fujidependientes los de la izquierda. Porque, Sí, a ver, en un hay sentido, sí. en un sentido... No, pero es que en el caso de PPK es que en general... No, hace, está ¿no? clarísimo. Ahora quiero aterrizar en la izquierda, porque además han pasado cosas raras, ¿no? O sea, yo nunca pensé que se iba a retirar Nuevo Perú del hemiciclo. Yo pensé que iba a votar, no sé, pues, aunque sea me abstengo, pero retirarte cuando las papas se están quemando, por Dios santo. Pero si el Frente Amplio, con sus 10 votos, no hubieran apoyado la vacancia, esos votos de Kenny Fujimori no hubieran tenido el peso político para Así tiene. es. Y entonces han jugado un Por papel... eso, la izquierda, un papel ¿metió o no la nefasto. pata a la izquierda? Pata no, sino que creo que en el caso del Frente Amplio, bajo determinadas explicaciones que casi nadie entiende, según ellos, dividir el fujimorismo, jugó un papel, creo yo, no solamente erróneo, equivocado, sino en contra de cualquiera que podía Por pensar... eso de que metieron la pata. Sí, y es claro, ¿no? Sobre todo el Frente Amplio, mucho más que nuevo, pero el hecho de retirarse, en realidad lo que evitó, entre otras cosas, es que, por ejemplo, Manuel Dahmer, que era el único que había dicho que iba a votar por Claro, la por la vacancia. vacancia. Pero el resto 9 no. En el caso del Frente Amplio fueron los 10 cerrados, ¿no? Sí, claro. Le hicieron caso a Arana. No, ¿Cuál es tu un, opinión? hay un tuit de José Alejandro Godoy muy interesante que dice, lo que ha hecho Marco Arana con su imagen es todo lo que Yanacocha hubiera querido hacer por años, ¿no? Destruirla. Porque se la van a hacer recordar todo el tiempo. Es impresionante. Es impresionante. O sea, ellos mismos, pum, pum, se O sea, tú dispararon. podrías llegar a la conclusión, haciendo un salto, por supuesto, en cuanto a los hechos, de que sin Arana, Fujimori no salía. Así de claro. Así y de es. grave. Pero el tema era lo siguiente, porque ahí las cosas se Qué fuerte lo que invierten. acaba de decir, sin Arana, Fujimori no invierten, porque luego ahora que dice el Frente Amplio, que en realidad están apoyando o han apoyado a un personaje como Pedro Pablo Kuczynski que ha traicionado, según ellos, ¿no? En relación al Ya, pero siempre hablan ellos de su traición. Sin También le dijeron duda, eso a Ollanta. sin O sea, duda, ellos, pobres, sin todo duda, el día sin están duda. indignados por No, la traición. El papel ha sido, por Dios, nefasto. ya, ¿no? El papel ha sido nefasto. Ha sido nefasto. Totalmente. Ahora, la izquierda pierde con todo esto. Ha ¿Quién- perdido mucho, además, porque han estado absolutamente descolocados. Sienten, por ejemplo, que los han traicionado cuando el tema del indulto a Fujimori se veía venir desde hace muchísimo Sí, claro. tiempo. O sea, el tema era simplemente la oportunidad El timing. que lo llevó el tema de la vacancia. La vacancia ¿Quién lo te llama? adelantó. Dile, alguien llama, Fernando Tuesta, no lo no llamen, sé. está en programa. Es la competencia. La competencia. Tienes que ir a otro programa. Escúchenme, entonces, la izquierda, Goyo Santos, alguien así gana más que Verónica Mendoza, que no reconoce ahora a PPK, que Marco Arana, que no sabe cómo salir de su propia acción política. ¿Quién ha ganado? Un reto puede ser las próximas elecciones Regionales. y municipales. Va a poder desplazar fuerzas Goyo Santos más allá de Cajamarca, habría que ver. ¿Qué piensas tú? Sí, hay personas como Santos, como Vladimir Cerrón, me parece, que ya han empezado a levantar las banderas extremas. ¿no? Sí, claro, que sabían todos, dicen ellos. No, y rápidamente, digamos, y en parte también no pensando en el país, sino pensando en su propio posicionamiento, empiezan a hablar de la nueva constitución, de la Asamblea Constituyente, el cambio del modelo económico, todo, digamos, el rollo de siempre, cuando lo que habría que pensar es en construir un esquema que haga que el ciudadano de a pie vea una opción más allá de aquellos que pueden ser, entre comillas, culpados de toda esta crisis que también es moral, ¿no? Y hay un espacio, pero ese espacio no pasa por banderas extremas,
¿no? Hoy en día tenemos una clase media mayor, tenemos gente, digamos, con negocios, tenemos una democracia que ya tiene 4 elecciones consecutivas. Es decir, ya tenemos como país varios activos ganados como para poder retroceder y discutir modelos, digamos, venezolanos, por decirlo así. Mi última pregunta, ¿PPK tendrá la fuerza para reinventarse, para resurgir, para terminar su mandato? PPK tuvo 2 momentos en los últimos años. El debate de la segunda vuelta y el día 20 de diciembre, un día antes del proceso de vacancia. Solamente allí se vio a Pedro Pablo Kuczynski de alguna manera decidido. Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, es una excepción. Para mí es muy difícil que se reinvente. La única chance que tiene de terminar su mandato es que al fujimorismo, por todo lo que hemos conversado, le sea funcional que así sea, para que haya alguien, digamos, con quien tengan algún cierto tipo de alianza, sin hacer un cogobierno, pueda ayudarlos con aquellas cosas, digamos, que a ellos les preocupan y que ellos quieren, digamos, echar a andar, ¿no? Realpolitik en Cristiano. Señor, feliz año. Feliz año. Profesor, famosa feliz galleta. año, Fernando, gusto de conocerte. No entender. Ay, oye, esta pecera pesa, pero Dios mío, me han dado un... Me quieren romper las manos, chicos. ¿Qué dice? La galleta te la puedes comer. Ah, muy bien. No hay problema, no hay problema. Terminamos el programa. Qué complicado, ¿no? ¿Cómo empezamos este año? Es impresionante. ¿No? Es impresionante. ¿Qué dice? Este es como para Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué dice? Tienes que intentarlo. Y también para Pedro Pablo Kuczynski, con la esperanza de que así sea, dice, pronto aparecerá algo que has perdido. Capaz el norte. ¿Pero qué habrás perdido tú? Ah, yo pensé que era para él. No es para ti. Ah, para mí. Toda esta tarjeta es para ti. Todo está en su sitio. Todo está en su sitio y tú tienes que intentar. ¿Qué tienes que intentar, Fernando? Volver a tu programa. Ay, por favor, seguro estás escribiendo otro libro. En parte sí. Ya ves, tienes que intentarlo. Muy bien, gracias, señores. Gracias también. Gracias a ti. Gracias por venir a todos. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien. Chao.